escuchando, vinimos al encuentro del diputado Sebastián Valdomir, porque como bien manifestaban, no conformaron las explicaciones de Martinelli para el Frente Amplio y se va a seguir trabajando en el tema. Recordemos que compareció el pasado viernes en la comisión permanente y dio una explicación de las cifras de los delitos y también de su estrategia en seguridad. Valdomir, gracias por recibirnos. Bueno, ya algunos sectores del Frente Amplio se expresaron, señalaban que las medidas que planteaba Martinelli no resuelven el tema de fondo y manifestaron preocupación al respecto. Sí, para nosotros la comparecencia del ministro del Interior el pasado viernes nos confirma de que el gobierno tiró la toalla en materia de seguridad pública. Ya lo dijo el propio ministro, pero también el presidente de la República, de que este año, último año de este periodo de gobierno, no se va a cambiar sustancialmente las políticas que se están aplicando en materia de seguridad y violencia. Las medidas pueden tener otro nombre y lo que nos sorprende a nosotros es que los resultados pueden llegar a ser incluso más negativos en materia de seguridad, pero se insiste en seguir los mismos pasos. Antes era el plan de Heber, ahora estamos hablando de una estrategia dual, según lo que dijo el ministro Martinelli, pero los resultados siguen estando a la vista según los propios datos que entregó el ministro del Interior al Parlamento. Estamos hablando de la misma cantidad de homicidios en principio en el 2023 que en el 2022. Esas cifras habían sido un 25% más en el 2022 con respecto al 2021. Y después la gran duda que siempre nos ha quedado con respecto a la evolución de las denuncias en materia de rapiñas y hurtos. Nosotros entendemos de que hay una forma de presentar los datos que reducen a la baja o minimizan determinadas situaciones y los propios datos confirman que, por ejemplo, lo que tiene que ver con el robo de vehículos, hay un aumento año tras año y eso es un dato duro porque están las aseguradoras por detrás. Lo que tiene que ver con los homicidios, bueno, es una manera de presentarlos también porque que haya un homicidio menos en el 2023 que en el 2022 hace perder de vista de que han habido, por ejemplo, muertes violentas en el último trimestre que aumentaron en mucho la cifra como se venía trabajando por parte del Observatorio del Ministerio del Interior. A nosotros nos queda la certeza de que el Ministerio no va a cambiar nada, lo que ha venido trabajando. Nos vamos a tener que acostumbrar a tener este grado de inseguridad. La inseguridad pública es uno de los principales temas que preocupa a la población y desde el Ministerio, desde este gobierno, no se visualiza ningún tipo de cambio de rumbo y por otro lado también vemos que en el propio oficialismo, la propia coalición de gobierno, hay versiones, por ejemplo, están los que te dicen que hay que sacar los militares a patrullar la calle, como ha propuesto el propio senador Gandini, y otros propios integrantes del oficialismo dicen que, bueno, que eso no es necesario. ¿En qué quedamos? ¿O es grave o no es grave? ¿O están conformes o no están conformes? Solo nos quedaron muchísimas dudas de la venida del ministro y la verdad que va a ser un año electoral, pero un año donde no van a haber grandes cambios en materia de política de seguridad pública y eso impacta directamente en la población, sobre todo en la población de bajos recursos. A propósito de Heber, que recién lo mencionabas, él hizo un hilo de Twitter y recientemente hizo unas declaraciones donde manifestaba que al bajar la droga en las calles y también en La Plata aumenta la violencia y por consiguiente los homicidios. No hay ningún tipo de evidencia científica que respalde eso que dice el senador Heber. En realidad, nosotros nunca sabemos si lo que se está incautando es más o menos que antes porque no sabemos cuánta droga está circulando de manera clandestina o ilegal por el territorio nacional. Aquí venimos de una situación mucho más complicada porque, como sabemos, hay un aumento de la oferta de cocaína, sobre todo de drogas que vienen provenientes de la región andina, de Paraguay. Ayer hubo una incautación importante de marihuana, pero lo que está circulando y que no se detecta es una incógnita. Entonces, haber pasado de una determinada cantidad de pasta base o de cocaína incautada y presentarla como más que antes, en realidad lo que hay que conocer es la situación general del país en materia de los controles para determinar cuánta droga está pasando por el país. La violencia asociada a los mercados de drogas no significa necesariamente que haya un correlato directo, por ejemplo, con homicidios, por ejemplo, con hechos de violencia, como se han visto en muchos barrios de Montevideo, balaceras que se han cobrado la vida de niños o de criaturas que no tienen nada que ver con el mundo del delito. Bueno, eso también ha venido recrudeciendo en los últimos meses y si llevamos el punto a algo que mencionaba siempre Heber cuando era ministro, era lo que tenía que ver con los homicidios luego de las rapiñas. Bueno, eso también aumentó en el 2023. El año pasado hubieron 25 homicidios posteriores a rapiñas o robos. En el 2022 habían sido 15, un 4% de los homicidios en el 2022
eran producto luego de una rapiña. Bueno, esa cifra pasó a un 7%. En cada una de las cifras que presentaba Heber antes y las que presenta ahora el actual ministro, siempre hay una manera de contextualizarlo para evidenciar de que los resultados no son tan buenos ni como el gobierno marca, ni tampoco como la propia situación de la población, de los diferentes barrios de Montevideo, Canelones, la zona metropolitana o incluso del interior del país. Hemos visto situaciones en Durazno, en Maldonado, en Colonia, en Salto, en muy diferentes departamentos del país, donde la violencia y la inseguridad y también los ajustes de esas características, ¿no? Ajustes criminales o enfrentamientos entre bandas, se cobran vidas inocentes. Bueno, el resultado está a la vista, pero se va a seguir haciendo exactamente lo mismo que se venía haciendo antes. Valdomir Vergara planteaba instaurar nuevamente un diálogo nacional, sin embargo ya se hizo y no prosperó. Lo que se hizo por parte de este ministerio fue un diálogo técnico con relación a un conjunto de medidas de manera preventiva, sobre todo trabajar en materia de información sobre delitos, sobre denuncias de delitos, lo que tiene que ver con este proyecto piloto que aparentemente arrancaría en marzo de los interruptores de violencia en los barrios. Recordemos que el impulsor de ese diálogo dijo que una vez que se instalara ese programa, a los 3 meses iba a haber una reducción de los homicidios. Nosotros nos parece que eso es bastante raro decirlo de esa forma. Esperemos, como toda medida, que dé los resultados necesarios. Ahora, el Frente Amplio siempre está dispuesto a dialogar y a aportar ideas. Lo que sí entendemos es que este año es un año electoral, de que el Parlamento va a cambiar su composición al próximo año, que cualquier medida se tiene que manifestar, por ejemplo, con levantar las manos para aplicar alguna mejora presupuestal, algún tipo de medida, algún tipo de cambio a nivel del CPP o del funcionamiento de la Fiscalía. Todo lo que se pueda dialogar en materia de seguridad pública es bienvenido. Ahora, este año se pueden tomar compromisos generales y instrumentar a partir del primer año del próximo gobierno, porque la cuestión de la seguridad es una cuestión que preocupa y que desvela a cientos de miles de compatriotas. Ahora, el que tiene que responsabilizarse y hacerse cargo para que las cifras de delitos bajen es este gobierno, y ahí no hay diálogo que valga. Los resultados tienen que darse ahora, porque ya de alguna forma se vienen posponiendo ministro tras ministro y los resultados siguen siendo igual o peores que antes. Muchas gracias, Valdomir. Bueno, teníamos la palabra del diputado del Frente Amplio, no conformaron las explicaciones del ministro, se va a seguir dialogando y trabajando en el tema. Está muy bien.